¿Cómo están? Bendiciones, que tengan un feliz jueves. Para empezar el devocional vamos a Hechos capítulo 8. Anteriormente vimos que la iglesia está frente a un tiempo de persecución y esto nos hace notar que la muerte de Esteban marca un punto de transición para la iglesia. Con el testimonio de Esteban y los apóstoles, mucha gente en Jerusalén creyó en Jesús y lo reconoció como el Mesías. Pero aunque el número de los creyentes iba en aumento, ellos seguían siendo una minoría y el mensaje de Jesús estaba amenazando el estatus religioso que en ese tiempo había. Por ello, los líderes instaron al pueblo a rechazar a los cristianos, los creyentes, los que creían en el Mesías, en el Cristo ungido. Así como persiguieron a Jesús para matarle, también comenzaron a hacer lo mismo con sus seguidores. La persecución que los creyentes sufrieron en ese tiempo no era solo un rechazo social, sino que estaba en juego sus vidas mismas. Y entre los perseguidores sobresalió uno por su celo, a quien Lucas menciona por nombre Saulo, que más adelante veremos cómo el Señor lo transforma de perseguidor de los creyentes a uno de sus más firmes defensores. Pero hoy apreciaremos en las Escrituras cómo a raíz de esta persecución se abre la puerta hacia un nuevo campo de evangelismo. Lo leemos en los versículos 2 al 13. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Recordemos que Felipe es mencionado por primera vez como uno de los 7 elegidos para el trabajo del servicio en la iglesia en Jerusalén. La palabra indica que tenía un buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y aunque era un trabajo muy importante el área en el que estaba sirviendo, no se conformó simplemente con servir mesas, sino que al oír la persecución encabezada por Saulo de Tarso, él fue a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo. Samaria era el nuevo campo de evangelismo para Felipe en ese momento. Sabemos que los judíos en aquel tiempo no se llevaban bien con los samaritanos, los tenían como infieles y les decían que corrompían la adoración a Dios. Así que había una gran brecha entre judíos y samaritanos. Con todo esto, Felipe les predicaba a Cristo con señales y prodigio. La palabra también nos dice que hubo un hombre llamado también Simón cuando Felipe estaba ejerciendo esta labor, que se jactaba de ser un gran personaje y se hacía pasar
por uno muy grande. Era hechicero y con su magia engañaba en gran manera. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, muchos se bautizaban. Hasta Simón mismo se bautizó y estaba atónito al ver los milagros y señales que se hacían. Simón tenía cierto nivel de fama porque creía que tenía el gran poder de Dios. Pero cualquier poder que Simón tuviese, claramente sabemos que no era del Señor. En el versículo 12 y 13 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos que a Simón le convenció la predicación de Felipe, y todos los que creyeron proclamaron su fe siendo bautizados en ese momento. Cuando leí estos pasajes, inmediatamente pensé en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los samaritanos por años habían seguido a Simón, un hechicero. Estaban convencidos que tenía el poder divino. Pero ahora Felipe aparece y anuncia el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y entonces no solo creyeron, sino que fueron bautizados. El poder de la palabra de Dios es asombrosa. Hebreo nos dice que la palabra de Dios penetra, divide y juzga, no deja espacio para la duda ni la incertidumbre. El mensaje es transparente y claro. Y aquí vemos que los samaritanos no estaban confundidos ni estaban dudando. Había una evidente conversión general, una creencia literal y simbólica por medio del bautismo. Mi pregunta hoy es: ¿confías en el poder de la palabra? Yo misma me hice esta pregunta porque muy a menudo nos sentimos frustrados cuando amigos o incluso familiares no escuchan nuestro testimonio. Y Hebreo nos dice aquí que la palabra de Dios está viva y está activa. Tiene el poder de cambiar los pensamientos y actitudes del corazón. Mis palabras solamente no tienen esa clase de poder. Si no estamos confiando en el poder de la palabra, es tiempo de que confiemos completamente en su poder, en el poder de la palabra de Dios, porque no hay nada más como la palabra de Dios para crear propósito en nosotros. Te animo a que la leas, la lleves contigo presente siempre en tu corazón, en tu mente, y la compartas con otros. También hoy esta porción de la palabra nos ayuda a aprender de Felipe, de su disposición y el corazón que tuvo para servir al Señor, obedeciendo su mandato de predicar el evangelio al mundo. A Felipe no le importaron los problemas ni las consecuencias que iba a sufrir. Lo único que él quería era anunciar el evangelio, dar esperanza a esas personas que estaban perdidas y mostrar el poder de Dios por medio de los milagros que hizo. Nosotros también, iglesia, podemos y debemos ser obreros dedicados y dispuestos a anunciar el mensaje de Jesús por donde vayamos, donde nos encontremos, con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Y aunque surja persecución hacia nuestra vida, tengamos presente que todo ayudará bien,
porque eso fue lo que sucedió luego de la muerte de Esteban. Los creyentes de Jesús comenzaron a ser fuertemente perseguidos. Y aunque esto suene negativo quizás para nosotros a primera vista, al final vemos que resultó ser algo positivo. Hay un refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. El mal de la persecución trajo el bien de la expansión de las buenas nuevas de Dios a más personas. Eso es lo positivo. Recuerda que cualquier situación, aunque parezca negativa, al final sirve de bien para los que aman a Dios y se someten al propósito divino. Amén. Oremos. Señor Jesús, te agradezco por mostrarme en tu palabra que me has llamado para ser un testigo activo de tu señorío y salvación en tiempos buenos y difíciles. Sé que muchas veces no será fácil cumplir con esta misión, pero ayúdame a ver cada oportunidad como un nuevo campo de evangelismo y extensión de tu reino en los corazones que aún no conocen de Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y que, Señor, el poder tuyo, el poder por medio de tu Espíritu Santo actúe a través de mi vida. Quiero testificar a todos que tú eres Señor y Salvador del mundo. Úsame, Señor. Oro en tu nombre. Amén.